Mi nombre es Esteban Morales, tengo 67 años y nunca pensé que después de perderlo todo en un robo que me dejó en la calle, mi propia hija me iba a escupir en la cara y decirme que yo era un estorbo en su vida. Pero lo que ella no sabía es que durante todos estos años yo había estado guardando algo que cambiaría completamente su mundo cuando finalmente decidiera revelarlo. Porque una cosa es rechazar a tu padre cuando crees que no tiene nada, y otra muy distinta es darte cuenta de que acabas de escupir al hombre que podría haberte dado todo. Imagínate la escena. Después de trabajar 48 años como carpintero, después de construir con estas manos la casa donde mi hija creció, después de darle la mejor educación que pude pagar, me encuentro parado en la puerta de su mansión pidiendo ayuda. Y en lugar de un abrazo, en lugar de comprensión, recibo saliva en mi cara y las palabras más crueles que un padre puede escuchar. Eres un estorbo en mi vida. Esa noche, durmiendo en un banco de la plaza, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Pero antes de contarte lo que hice después de esa humillación, necesito llevarte al principio de esta historia. Porque para entender por qué lo que pasó después fue tan devastador para mi hija, tenés que saber quién fui yo antes del robo. Y quién era la mujer que me enseñó que los secretos más poderosos son los que guardás hasta el momento perfecto para revelarlos. Escucha esta historia hasta el final y contame qué harías vos en mi lugar. Y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque algo me dice que hay muchos padres en el mundo que van a entender el dolor que viví esa noche. Me llamo Esteban Morales y nací en 1956 en un barrio de trabajadores donde cada peso se ganaba con el sudor de la frente. Mi padre era electricista y mi madre costurera. No teníamos lujos, pero teníamos principios. Mi madre siempre me decía: Esteban, la dignidad no se compra con dinero, se gana con trabajo honesto y se mantiene respetándote a vos mismo y respetando a otros. Esas palabras me acompañaron toda la vida, aunque hubo momentos en que casi las olvido. Cuando tenía 23 años conocí a Esperanza, una mujer que trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Era inteligente, ambiciosa y tenía sueños más grandes que el barrio donde habíamos nacido. Nos casamos en 1980 después de 2 años de noviazgo. Yo ya había aprendido el oficio de carpintero y trabajaba para una empresa de construcción. Esperanza siguió trabajando en su oficina mientras yo construía nuestro futuro tablón por tablón. Los primeros años fueron de mucho trabajo, pero también de muchos planes. Alquilábamos una casa pequeña pero limpia en un barrio tranquilo. Esperanza estudiaba contabilidad por las noches, mientras yo hacía trabajos extras los fines de semana. Cada peso que ganábamos tenía un destino claro. Primero cubrir los gastos básicos, después ahorrar para algún día tener casa propia, y cuando llegaran los hijos, darles la mejor vida que pudiéramos ofrecerles. Esperanza era una mujer muy inteligente con el dinero. Llevaba las cuentas de la casa como si fuera una empresa. Sabía exactamente cuánto podíamos gastar en cada cosa. Encontraba ofertas que a mí se me pasaban por alto. Y siempre guardaba algo para imprevistos. Para los días grises, decía, porque la vida da sorpresas y hay que estar preparado para las buenas y para las malas. En 1983 nació nuestra única hija, Soledad. Desde el momento en que la vi por primera vez, supe que haría cualquier cosa por esa criatura. Era perfecta, tenía los ojos de su madre y algo en la sonrisa que me recordaba a mi propia madre. Esperanza era una madre extraordinaria. Le cantaba mientras la amamantaba. Le hablaba todo el día como si pudiera entender cada palabra. Y yo llegaba del trabajo corriendo para cargarla, para jugar con ella, para mirarla dormir. Cuando Soledad tenía 5 años, compramos nuestra primera casa. Una casa modesta pero nuestra. 3 cuartos, un patio donde Soledad podía jugar y un garage donde instalé mi taller de carpintería. Trabajé como loco durante meses para pagar la entrada. Hice muebles por encargo después del horario de trabajo. Arreglé casas los fines de semana. Todo para darle a mi familia el hogar que se merecían. Soledad creció en esa casa rodeada de amor y oportunidades. Le pagamos el mejor colegio privado que pudimos costear. Clases de piano, de inglés, de natación. Todo lo que pedía
Se lo dábamos. Esperanza se había recibido de contadora y trabajaba en una empresa importante. Entre los dos teníamos buenos ingresos y podíamos darnos el lujo de mimar a nuestra hija sin que nos faltara nada esencial. Pero Esperanza siguió siendo cuidadosa con el dinero. Seguía guardando para emergencias. Seguía buscando ofertas. Seguía llevando las cuentas como si fuéramos pobres, aunque ya no lo éramos. Cuando le preguntaba por qué seguía siendo tan austera, me decía que nunca se sabía lo que podía pasar, que era mejor estar preparado para lo peor y sorprenderse con lo mejor que esperar lo mejor y no estar preparado para lo peor. Cuando Soledad tenía 12 años, pasó algo que cambió nuestras vidas para siempre. Esperanza empezó a sentirse mal, dolores en el pecho, falta de aire, cansancio extremo. Al principio pensamos que era estrés del trabajo, pero los síntomas empeoraron. La llevé al médico y después de varios estudios nos dieron el diagnóstico que ninguno quería escuchar. Esperanza tenía un problema cardíaco grave. Necesitaba una operación complicada y costosa. La operación salió bien, pero la recuperación fue larga y difícil. Esperanza tuvo que dejar de trabajar por varios meses. Yo trabajé el doble para cubrir los gastos médicos y mantener el nivel de vida de la familia. Fueron meses duros, pero salimos adelante. Esperanza se recuperó completamente y volvió a trabajar, pero esa experiencia nos marcó a los dos. Nos hizo entender lo frágil que puede ser la vida y lo importante que es estar preparado para cualquier cosa. Fue durante esa época que Esperanza empezó a hacer algo que yo no entendí hasta mucho después. Comenzó a guardar dinero de una manera casi obsesiva. Cada peso extra que conseguía, cada bono del trabajo, cada ahorro que hacía en las compras, lo escondía. Me decía que era para emergencias médicas futuras, pero yo sabía que había algo más. Esperanza estaba planeando algo que no me quería contar todavía. Soledad creció viendo todo el esfuerzo que hacíamos por darle lo mejor, pero en lugar de apreciarlo, parecía darlo por sentado. Era una adolescente inteligente pero también caprichosa. Quería la ropa más cara, los últimos modelos de teléfono, vacaciones en lugares exclusivos. Y nosotros, como padres que la amábamos, tratábamos de complacerla en todo lo que podíamos. Tal vez fue nuestro error, tal vez la malcriamos demasiado, pero en ese momento creíamos que estábamos siendo buenos padres. Cuando Soledad cumplió 18 años, Esperanza me hizo sentarme una noche en la mesa de la cocina después de que nuestra hija se fuera a dormir. Esteban, me dijo con esa seriedad que ponía cuando algo era muy importante, necesito mostrarte algo. Se levantó y fue a nuestro cuarto. Volvió con una caja metálica que yo había visto muchas veces pero nunca había abierto. Pensaba que guardaba documentos importantes. Cuando la abrió frente a mí, casi me desmayó. Había dinero, mucho dinero, más efectivo del que yo había visto junto en mi vida. Esperanza, ¿de dónde salió todo esto?, le pregunté con la voz temblando. Lo fui ahorrando durante todos estos años, me dijo. Cada peso extra que conseguí, cada ahorro que hice, cada bono del trabajo que no tocamos, todo está acá, para Soledad, para su futuro, para que pueda estudiar en la mejor universidad y no tenga que preocuparse por dinero mientras se prepara para la vida. Conté el dinero esa noche. Había más de 200,000 pesos. En 1998, 200,000 pesos era una fortuna. Era más de lo que yo ganaba en 3 años de trabajo. Esperanza había estado haciendo magia con nuestro presupuesto durante años sin que yo me diera cuenta completa. Había estado construyendo un futuro para nuestra hija peso por peso, sacrificio por sacrificio. Pero Esperanza no había terminado de hablar. Esteban, me dijo tomándome de las manos, este dinero es para la educación de Soledad, pero quiero que me prometas algo. Nunca le digas cuánto hay, nunca le muestres todo junto. Dale lo que necesite para estudiar, pero no le digas que puede gastar sin límites. Quiero que aprenda el valor del dinero, que entienda que las cosas cuestan esfuerzo, que no dé por sentado lo que nosotros sacrificamos para dárselo. Le prometí que haría lo que me pedía, y cuando Soledad empezó la universidad, le pagamos todo lo que necesitaba.
la matrícula, los libros, un departamento pequeño cerca de la facultad, sus gastos mensuales. Pero nunca le dijimos que teníamos suficiente dinero guardado para que ella no trabajara ni un día en su vida si no quería. Queríamos que valorara lo que estaba recibiendo, que entendiera que era el fruto del trabajo y el sacrificio de sus padres. Soledad estudió administración de empresas en una universidad privada prestigiosa. Se graduó con excelentes notas y consiguió trabajo inmediatamente en una multinacional importante. Era inteligente, ambiciosa y tenía todas las herramientas para triunfar en la vida. Esperanza y yo estábamos orgullosos de la mujer en que se había convertido nuestra hija. Parecía que todos nuestros sacrificios habían valido la pena. Cuando Soledad tenía 25 años, conoció a Ricardo, un ejecutivo de otra empresa multinacional. Era un hombre educado, bien vestido, que manejaba un auto caro y hablaba de inversiones como yo hablaba de maderas. Se casaron 2 años después, en una ceremonia ostentosa que nosotros pagamos. Fue una boda cara, pero queríamos que nuestra hija tuviera el día perfecto. Usamos parte del dinero que Esperanza había guardado, pero todavía quedaba mucho en la caja fuerte. Los primeros años del matrimonio de Soledad fueron prósperos. Ella y Ricardo compraron una casa grande en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Tenían 2 autos, empleada doméstica, y tomaban vacaciones en el exterior 2 veces por año. Era evidente que les iba muy bien económicamente. Nosotros los visitábamos de vez en cuando, pero siempre me sentía un poco fuera de lugar en su mundo de lujos. Era como si habláramos idiomas diferentes. Esperanza y yo seguíamos viviendo en nuestra casa modesta del barrio de trabajadores. Yo continuaba con mi carpintería, ahora más por gusto que por necesidad. Esperanza había cambiado de trabajo y ganaba bien. Teníamos una vida cómoda, sin ostentaciones. Pero lo más importante es que teníamos a nuestra hija instalada en la vida. Era todo lo que habíamos soñado para ella cuando era pequeña. Pero algo empezó a cambiar en la relación con Soledad después de que se casó. Las visitas se espaciaron. Los llamados se hicieron menos frecuentes. Cuando íbamos a su casa, Ricardo nos trataba con cortesía, pero sin calidez. Era educado, pero distante. Y Soledad parecía incómoda cuando estábamos allí, como si nuestra presencia no encajara con la imagen que quería proyectar de su nueva vida. Las cosas empeoraron cuando Soledad tuvo su primer hijo, mi nieto Sebastián. Esperanza y yo estábamos emocionados de ser abuelos. Queríamos participar, ayudar, estar presentes en la vida del bebé. Pero Soledad nos mantenía a distancia. Las visitas tenían que ser programadas con anticipación. No podíamos aparecer de sorpresa como hacen los abuelos normales. Y cuando estábamos con el bebé, Soledad siempre tenía prisa porque nos fuéramos. Siempre había algo que tenía que hacer, algún lugar al que tenía que ir. Cuando Sebastián tenía 2 años, Esperanza enfermó otra vez. Esta vez fue más grave. Un cáncer que se detectó tarde y que avanzó rápido a pesar de todos los tratamientos. Los últimos 6 meses de vida de mi esposa fueron una agonía. Yo la cuidé día y noche. Dejé de trabajar para estar con ella. Gasté todos nuestros ahorros en tratamientos experimentales que no funcionaron. Y usé gran parte del dinero que Esperanza había guardado para Soledad en medicinas y médicos privados que prometían milagros que nunca llegaron. Durante toda la enfermedad de Esperanza, Soledad vino a visitarnos exactamente 3 veces. 3 veces en 6 meses, mientras su madre se moría. Siempre tenía excusas. El trabajo, el bebé, los compromisos sociales. Ricardo también estaba muy ocupado para acompañarla más seguido. La última vez que Esperanza vio a su hija fue 2 semanas antes de morir. Soledad llegó tarde, se quedó 1 hora y se fue porque tenía una cena de negocios. Esperanza lloró toda esa noche, no por el dolor físico, sino por el dolor de saber que la hija por la que había sacrificado todo no tenía tiempo para despedirse de ella como se merecía. Esperanza murió un martes de otoño en el año 2008. Yo estaba sosteniendo su mano cuando se fue. Sus últimas palabras fueron una petición. Esteban, cuida lo que queda del dinero. Guárdalo para emergencias, para cuando realmente lo necesites. Y recordá que Soledad es nuestra hija aunque a veces no lo parezca. Dale tiempo. Tal vez algún día entienda lo que perdió. En el funeral,
Soledad llegó vestida de negro elegante. Lloró las lágrimas correctas en el momento correcto y se fue inmediatamente después del entierro porque tenía que volver al trabajo. Después de la muerte de Esperanza, me quedé solo en la casa que habíamos construido juntos. Era demasiado grande para una persona, pero estaba llena de recuerdos que no quería abandonar. Seguí trabajando en mi carpintería, más para mantenerme ocupado que por necesidad económica. Tenía la pensión de Esperanza, mi propia jubilación cuando llegara el momento, y todavía quedaba algo del dinero que ella había guardado. No era rico, pero tampoco era pobre. Podía vivir cómodamente sin depender de nadie. Soledad me visitaba ocasionalmente, una vez por mes, tal vez menos. Sebastián había crecido y era un niño inteligente que me llamaba abuelo con cariño genuino, pero las visitas eran formales, obligatorias. Soledad cumplía con el deber de hija sin poner sentimiento real en ello. Hablábamos de cosas superficiales, el clima, su trabajo, la escuela de Sebastián. Nunca de cosas importantes, nunca de sentimientos, nunca de recuerdos de su madre. Era como si Esperanza hubiera sido borrada de las conversaciones familiares. Los años pasaron y yo envejecí tranquilo en mi casa. Mantenía un jardín pequeño donde cultivaba verduras, leía libros de la biblioteca, miraba televisión. Visitaba a algunos amigos del barrio que todavía vivían. Era una vida simple pero digna. No molestaba a nadie y nadie me molestaba. Soledad siguió prosperando en su carrera. Ricardo fue ascendido varias veces. Se mudaron a una casa aún más grande. Tuvieron un segundo hijo, mi nieta Camila, y yo seguí siendo el abuelo que aparecía de vez en cuando para los cumpleaños y las fiestas. En el año 2020, cuando yo tenía 64 años, pasó algo que cambió mi vida para siempre. Era un domingo por la tarde. Había ido al centro a hacer unas compras. Cuando volví a casa encontré la puerta forzada y la casa completamente revuelta. Habían entrado ladrones. Se habían llevado todo lo que tenía valor. La televisión, el equipo de música, las herramientas de mi taller, las joyas de Esperanza que yo guardaba como recuerdo. Pero lo peor fue que habían encontrado la caja fuerte, la habían abierto y se habían llevado todo el dinero que quedaba, los ahorros de toda una vida. Lo poco que me quedaba del dinero que Esperanza había guardado con tanto sacrificio. Todo había desaparecido. Llamé a la policía. Vino un oficial joven que tomó nota de todo lo robado con cara de aburrimiento. Me dijo que era muy difícil recuperar cosas en casos como este, que tenía que hacer la denuncia para el seguro, pero cuando le expliqué que no tenía seguro porque no podía pagar las cuotas, me miró con lástima. «Don Esteban», me dijo, «lamento mucho lo que le pasó, pero la realidad es que es muy probable que nunca recupere nada de lo que se llevaron. Los ladrones venden todo rápido y es imposible rastrear. Mi consejo es que trate de seguir adelante lo mejor que pueda». Esa noche me quedé sentado en mi casa vacía, tratando de procesar lo que había pasado. En un día había perdido todo: los ahorros de décadas, los recuerdos físicos de Esperanza, las herramientas con las que me ganaba la vida. Todo lo que me quedaba era la casa y mis manos. A los 64 años tenía que empezar de cero, pero lo que más me dolía no era la pérdida material, era la sensación de vulnerabilidad, de saber que todo lo que había construido durante 40 años podía desaparecer en una tarde mientras yo no estaba. Los días siguientes fueron muy duros. No tenía dinero para comprar comida, no tenía herramientas para trabajar, no tenía casi nada de valor para vender. Traté de conseguir trabajos pequeños de carpintería, pero sin herramientas era muy difícil. Algunos vecinos me ayudaron con comida, pero yo no quería ser una carga para gente que también tenía sus propios problemas. Después de una semana viviendo de la caridad ajena, tomé la decisión más difícil de mi vida: llamar a mi hija para pedirle ayuda. Le expliqué a Soledad lo que había pasado. Le conté sobre el robo, sobre la pérdida de los ahorros, sobre mi situación desesperada. Le pedí si podía ayudarme temporalmente, tal vez un préstamo para comprar herramientas nuevas y poder volver a trabajar, o tal vez quedarme en su casa unas semanas hasta que pudiera resolver mi situación. Soledad me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar,
Me dijo que tenía que hablar con Ricardo y que me iba a llamar de vuelta. Pasaron 3 días sin noticias. Finalmente la llamé yo otra vez. «Papá», me dijo con una voz fría que no le había escuchado antes, «Ricardo y yo hemos estado hablando sobre tu situación y hemos decidido que no podemos ayudarte. Tenemos nuestras propias responsabilidades financieras, los gastos de la casa, la educación de los chicos, nuestras obligaciones. No podemos hacernos cargo de otra persona más. Vas a tener que encontrar otra solución. Tal vez el gobierno tenga algún programa para personas en tu situación». Me quedé mudo al escuchar esas palabras. Mi propia hija me estaba diciendo que no era su responsabilidad ayudar a su padre en una emergencia. La hija por la que había trabajado como un animal durante décadas. La hija a la que le había pagado la mejor educación, la boda de ensueño y todo lo que había pedido durante su vida. Esa misma hija me estaba cerrando la puerta cuando más la necesitaba. Pero había algo en su tono que me hizo pensar que tal vez si iba a su casa en persona, si le explicaba cara a cara lo desesperada que era mi situación, tal vez cambiaría de opinión. Tal vez el teléfono hacía que todo sonara más impersonal. Tal vez viendo a su padre en persona recordaría todo lo que yo había hecho por ella. Así que decidí ir a su casa sin avisar. Fue la decisión más humillante de mi vida. Llegué a la mansión de Soledad un martes por la mañana. Era una casa impresionante, en un barrio donde cada casa valía más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Toqué el timbre y esperé. Cuando Soledad abrió la puerta, su cara se descompuso al verme. «¿Qué haces acá, papá?» No me miraba a los ojos cuando hablaba. Era como si mi presencia en su puerta la avergonzara. «Soledad», le dije, «necesito hablar con vos. Necesito que entiendas lo grave que es mi situación. No tengo dinero para comer. No tengo herramientas para trabajar. No tengo a dónde ir. Sos mi única familia. Solo necesito ayuda temporal hasta que pueda ponerme en pie otra vez». Ella miró hacia atrás, hacia adentro de la casa, como si estuviera verificando que nadie la estuviera escuchando. Después, me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Una mezcla de disgusto, impaciencia y algo que parecía vergüenza. Pero no vergüenza por mi situación, vergüenza de mí. «Papá», me dijo con una voz que helaba la sangre, «ya te dije por teléfono que no podemos ayudarte. ¿No entendés que tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias responsabilidades? Yo trabajo muy duro para mantener esta casa, esta familia, este nivel de vida. No puedo cargar también con vos, y además, la verdad es que es muy incómodo tener acá a alguien que no encaja con nuestro círculo social. Mis amigos, los amigos de Ricardo, nuestros vecinos, todos tienen un cierto nivel. Y vos…». No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje era claro. Yo, con mi ropa humilde y mis manos callosas de trabajador, no era apto para el mundo elegante que ella había construido. Era una vergüenza, un recordatorio incómodo de sus orígenes modestos. Le dije que no necesitaba quedarme en su casa, que solo necesitaba un poco de dinero prestado para comprar herramientas y poder trabajar otra vez, que le iba a devolver cada peso, que solo necesitaba una oportunidad para reconstruir mi vida. Soledad suspiró como si yo fuera un niño molesto, que no entendía las cosas obvias de la vida. «Papá», me dijo, «vos ya sos viejo, tenés 64 años. Es hora de que aceptes que tu época de trabajar se terminó. Tenés que buscar algún hogar de ancianos, algún programa del gobierno, algo. Pero no podés esperar que yo resuelva tus problemas. Yo tengo mi propia vida, y esa vida no incluye hacerme cargo de vos». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Miré a esta mujer que había sido mi bebé, mi niña pequeña, mi razón para trabajar tantos años, y no la reconocí. La persona que tenía enfrente era una extraña cruel, que había olvidado completamente de dónde venía y quién había hecho posible que llegara hasta donde estaba. Le dije que no estaba pidiendo caridad, que estaba pidiendo ayuda temporal de una hija a un padre que lo había dado todo por ella. Soledad perdió la paciencia, me gritó que yo no entendía nada, que ella no me debía nada, que todo lo que yo había hecho por ella era mi obligación como padre, que ella no había pedido nacer, que no era su culpa que yo no me hubiera preparado mejor para la vejez. Y entonces dijo algo que me destrozó.
Papá, sos un estorbo en mi vida. Siempre lo fuiste. Incluso cuando mamá vivía, ustedes me limitaban. Me hacían sentir culpable por querer algo mejor. Y ahora que finalmente tengo la vida que quiero, no voy a dejar que vos la arruines. Andate y no vuelvas más. Y entonces pasó algo que nunca pensé que iba a experimentar. Mi propia hija, la niña a la que había cantado para que se durmiera durante años, me escupió en la cara. El escupitajo me corrió por la mejilla mientras ella me miraba con desprecio. «Eres un estorbo en mi vida», repitió. «Búscate otra parte donde ser un problema. Acá no sos bienvenido». Y cerró la puerta en mis narices. Me quedé parado en esa puerta durante no sé cuánto tiempo. El escupitajo se había secado en mi cara, pero yo no me lo había limpiado. Era como si estuviera paralizado por la crueldad de lo que acababa de pasar. Finalmente reaccioné y me fui caminando. No tenía dinero para el colectivo. Caminé durante horas hasta llegar a la plaza del centro. Me senté en un banco y traté de procesar lo que había pasado. Mi hija me había rechazado de la manera más humillante posible. Me había tratado peor que a un perro. Y yo no tenía a dónde ir. Esa noche dormí en el banco de la plaza. Era la primera vez en mi vida que dormía en la calle. El frío me calaba hasta los huesos. Los ruidos de la ciudad me mantenían despierto. Y cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de desprecio de Soledad y sentía otra vez su saliva en mi mejilla. Me pregunté dónde había fallado como padre. ¿Qué había hecho mal para que mi hija se convirtiera en una persona tan cruel? Pero también empecé a sentir algo más que tristeza. Empecé a sentir rabia. A la mañana siguiente, mientras buscaba algo para desayunar en los tachos de basura de la plaza, recordé algo que había olvidado por completo. Años atrás, cuando Esperanza estaba enferma por primera vez, habíamos ido a ver a un abogado para hacer testamentos. Era una precaución en caso de que algo pasara durante la operación, pero después de que Esperanza se recuperó, nos olvidamos del tema. El abogado se había quedado con copias de algunos documentos nuestros. Y entre esos documentos había algo que tal vez podía ayudarme. Caminé hasta la oficina del abogado. Era un hombre mayor que recordaba vagamente nuestro caso de hacía tantos años. Le expliqué mi situación y le pregunté si él tenía algún documento que pudiera servirme. Fue a buscar en sus archivos y volvió con una carpeta vieja. «Don Esteban», me dijo, «acá tengo algunos papeles suyos, incluida una póliza de seguro de vida que su esposa contrató hace muchos años. Una póliza con una cláusula especial que tal vez usted no recuerda». Me mostró los papeles. Esperanza había contratado un seguro de vida con una cláusula muy particular. Si ella moría por causas naturales, el beneficiario era yo. Pero había una segunda parte del beneficio que se activaba después de mi muerte. Una parte substancial que iría directamente a Soledad. Pero lo más interesante era que había una cláusula que permitía cambiar el beneficiario en ciertas circunstancias. Circunstancias que incluían el abandono del asegurado por parte del beneficiario original. La póliza valía 500,000 pesos, 500,000 pesos que Soledad iba a recibir automáticamente cuando yo muriera. Durante todos estos años, ella había estado destinada a recibir una herencia considerable sin saberlo. Esperanza nunca se lo había dicho. Había querido que fuera una sorpresa para cuando ya no estuviéramos. Pero ahora, con la cláusula de abandono, yo tenía la opción de cambiar ese beneficiario, y después de lo que había pasado, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Le pedí al abogado que preparara los papeles para cambiar el beneficiario del seguro. En lugar de Soledad, el dinero iría a una fundación de caridad que ayudaba a ancianos abandonados por sus familias. Era la justicia poética perfecta. El dinero que Soledad habría recibido por ser mi hija iba a ir a gente que realmente necesitaba ayuda. Gente que había sido abandonada como yo. El abogado me dijo que los papeles estarían listos en una semana, pero yo no quería que Soledad se enterara del cambio cuando yo muriera. Quería que supiera ahora lo que había perdido por su crueldad. Quería que viviera con el conocimiento de que había escupido en la cara del hombre que le iba a dejar una fortuna. Así que le pedí al abogado que preparara una carta que le explicara a Soledad exactamente lo que había pasado y lo que había perdido. Una carta que yo iba a entregar personalmente.
Una semana después, con los papeles del cambio de beneficiario firmados y guardados en la oficina del abogado, fui otra vez a la casa de Soledad. Esta vez no fui a pedir ayuda. Fui a entregar una lección que ella nunca iba a olvidar. Toqué el timbre y esperé. Cuando Soledad abrió la puerta, su expresión cambió inmediatamente. «¿Qué haces acá otra vez? Te dije que no vinieras más». Yo saqué la carta que había preparado y se la entregué. «Solo vine a darte esto», le dije. «Léelo cuando tengas tiempo». Y me di vuelta para irme. «Espera», me gritó. «¿Qué es esto?» «Léelo», le dije sin darme vuelta. «Y vas a entender lo que acabas de perder por escupirme en la cara». Seguí caminando mientras escuchaba que abría el sobre detrás de mí. No necesitaba estar ahí para saber cuál iba a ser su reacción cuando leyera lo que había escrito. La carta era muy clara. Le explicaba sobre el seguro de vida, sobre los 500,000 pesos que habría recibido cuando yo muriera, y sobre cómo había cambiado el beneficiario después de que me tratara como un estorbo. En la carta también le contaba toda la verdad sobre los sacrificios que habíamos hecho Esperanza y yo para darle la vida que tuvo. Le contaba sobre el dinero que su madre había ahorrado peso por peso para su educación, sobre las horas extras que yo había trabajado para pagarle el colegio privado, sobre cómo habíamos vendido cosas de valor para pagarle la boda de ensueño, y sobre cómo ella había elegido rechazar todo eso cuando pensó que ya no le era útil. La carta terminaba con una línea simple. «Ahora sabes exactamente cuánto vale un escupitajo en la cara de tu padre. 500,000 pesos. Espero que haya valido la pena». Esa noche dormí otra vez en la plaza, pero por primera vez desde el robo dormí en paz. Había hecho lo que tenía que hacer. Había defendido mi dignidad de la única manera que podía. Soledad iba a tener que vivir el resto de su vida sabiendo que había perdido una fortuna por 30 segundos de crueldad. Y yo iba a poder morir sabiendo que mi dinero iba a ayudar a gente que realmente lo necesitaba, en lugar de a alguien que ya tenía todo y había elegido ser cruel igual. A la mañana siguiente me despertó el sonido del teléfono. Era Soledad. Su voz sonaba histérica. «Papá, ¿dónde estás? Necesito hablar con vos urgente». «Esto no puede ser verdad». Le dije que estaba en la plaza y que si quería hablar conmigo, sabía dónde encontrarme. Colgué el teléfono y esperé. Media hora después vi su auto caro estacionando en la calle al lado de la plaza. Bajó corriendo con la carta en la mano y me buscó hasta que me encontró sentado en mi banco. «Papá», me gritó desde lejos. «Tenemos que hablar». Se acercó corriendo con una cara que mezclaba pánico, arrepentimiento y algo que parecía cálculo. Cuando llegó hasta donde yo estaba, se sentó en el banco al lado mío. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Papá», empezó con una voz que trataba de sonar cariñosa, «leí tu carta y me di cuenta de que cometí un error terrible. Estaba estresada, preocupada por mis propios problemas y reaccioné mal. Pero podemos arreglar esto, ¿verdad? Podemos conversar como familia». La miré sin decir nada. Seguí hablando. «Papá, yo no sabía sobre el seguro, no sabía sobre el dinero que mamá había guardado. Si hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. Te juro que habría actuado distinto. Pero ahora que lo sé, podemos empezar de nuevo. Podés venir a casa. Te voy a preparar un cuarto. Te voy a cuidar como se debe cuidar a un padre. Solo necesito que cambies otra vez el beneficiario. Que vuelvas a ponerme como heredera. ¿Sí, papá?» Su actuación era impresionante, casi parecía genuina, pero yo sabía lo que realmente estaba pasando. No estaba arrepentida por haberme tratado mal, estaba desesperada por no perder el dinero. Su supuesto amor filial había aparecido exactamente al mismo tiempo que había aparecido su conocimiento sobre la herencia. ¡Qué casualidad! Le pregunté algo muy simple. «Soledad, si yo no tuviera ese dinero, ¿estarías acá pidiéndome perdón?» Ella tartamudeó. «Claro que sí, papá. Yo te amo independientemente del dinero, solo que no me di cuenta de lo mal que me había comportado hasta que leí tu carta, hasta que entendí todo lo que vos y mamá habían hecho por mí. Ahora entiendo, papá, y quiero compensarte por todos mis errores». «Mentirosa», le dije sin levantar la voz. «Si yo fuera pobre como pensabas que era, vos estarías en tu casa fingiendo que yo no existo.
Estás acá porque 500,000 pesos son mucho dinero, no porque me ames. Soledad cambió de táctica. Se puso a llorar. Papá, tenés razón. Fui una hija horrible. Fui cruel e injusta. Pero dame una oportunidad de redimirme. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser la hija que vos te mereces. No me castigues de por vida por un momento de locura. No le quites a mis hijos la herencia de su abuelo por mis errores. Sus lágrimas parecían reales. Su voz sonaba genuinamente desesperada. Pero yo había aprendido algo en estos días durmiendo en la calle. Había aprendido que las lágrimas de cocodrilo pueden parecer muy reales cuando hay mucho dinero en juego. Le dije que no, que mi decisión era final, que ella había tenido toda la vida para ser una buena hija y había elegido ser cruel, que yo había tenido 74 años para conocer su verdadero carácter y ahora lo conocía perfectamente, y que no iba a cambiar de opinión por una actuación desesperada motivada por la codicia. Soledad se puso furiosa. «Esto es injusto», gritó. «Todos cometemos errores. No podés castigarme tan severamente por un momento de debilidad. Soy tu hija, tu única hija». «Exacto», le dije. «Sos mi única hija. Y por eso dolió tanto que me escupieras en la cara. Si hubieras sido una extraña, no me habría importado. Pero viniendo de la persona que yo más amé en la vida, fue devastador. Y eso no se borra con disculpas motivadas por dinero». Soledad trató de agarrarme del brazo. «Papá, por favor, pensá en Sebastián y Camila, pensá en tus nietos. Ellos te aman, ellos no tienen la culpa de mis errores. No les quites su herencia por algo que hice yo. Mis nietos van a heredar algo mucho más valioso que dinero», le respondí. «Van a heredar el ejemplo de un abuelo que defendió su dignidad cuando todo el mundo le daba la espalda. Van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Y van a entender que el respeto no se negocia. Si vos querés dejarles dinero cuando te mueras, trabajá para ganarlo, como hice yo durante 40 años. Pero mi dinero va a ir a gente que realmente lo necesita». Soledad se levantó del banco. Su tristeza se había convertido en rabia. «Sos un viejo terco y egoísta», me gritó. «Preferís darle tu plata a extraños antes que a tu propia familia. Esto no va a quedar así. Voy a impugnar ese cambio. Voy a pelear legalmente. Podés intentarlo», le dije con calma. Pero el abogado me aseguró que todo está en orden, que tengo perfecto derecho de cambiar el beneficiario después de haber sido abandonado por la beneficiaria original. Los tribunales van a estar de mi lado. Se fue de la plaza gritando amenazas sobre demandas y abogados, pero yo sabía que eran palabras vacías. Sabía que ningún juez le iba a dar la razón a una mujer que había echado a su padre de su casa cuando necesitaba ayuda. La ley protege a los ancianos abandonados, no a los hijos codiciosos. Y además, ella tendría que admitir públicamente que había rechazado ayudar a su padre. Tendría que explicar por qué me había escupido en la cara. No iba a ganar ninguna demanda con esa historia. Los días siguientes fueron interesantes. Soledad me llamó varias veces, primero suplicando, después amenazando, después otra vez suplicando. También vino a buscarme a la plaza con Ricardo. Su marido trató de convencerme usando lógica empresarial. «Don Esteban», me dijo, «entienda que Soledad está arrepentida, que todos cometemos errores, y que 500,000 pesos son mucho dinero para desperdiciar en una organización de caridad que ni siquiera conoce. Nosotros somos su familia. Nosotros deberíamos ser sus herederos naturales». Le expliqué a Ricardo lo que había pasado exactamente. Cómo su esposa me había tratado cuando fui a pedirle ayuda. Cómo me había escupido en la cara. Cómo me había dicho que era un estorbo en su vida. Ricardo se puso incómodo. Murmuró algo sobre malentendidos y situaciones estresantes. Pero cuando le pregunté directamente si él habría escupido a su padre en una situación similar, no supo qué responder, porque él sabía que lo que Soledad había hecho era imperdonable. También vinieron mis nietos. Soledad los había enviado obviamente para que me ablandaran el corazón. Sebastián, que ahora tenía 15 años, se acercó a mi banco tímidamente. «Abuelo», me dijo, «mamá dice que estás enojado con ella y que por eso no querés venir más a casa. ¿Es verdad?
Le expliqué a mi nieto con palabras que pudiera entender que su madre y yo habíamos tenido un problema, que ella me había tratado mal cuando yo necesitaba ayuda, y que por eso había decidido que era mejor mantener distancia. Pero abuelo, me dijo, nosotros te extrañamos. ¿No podés perdonar a mamá para que puedas volver a visitarnos? Le dije a Sebastián que lo amaba, que nada de lo que estaba pasando era culpa de él o de su hermana, pero que su madre tenía que aprender que las acciones tienen consecuencias, y que yo no podía fingir que no había pasado nada cuando sí había pasado. También le dije que cuando él fuera mayor y pudiera venir a visitarme por su cuenta, siempre iba a ser bienvenido, pero que por ahora las visitas tenían que esperar. Sebastián se fue triste, pero entendiendo que su abuelo tenía razones para estar dolido. Pasaron varias semanas. Yo seguí durmiendo en la plaza y sobreviviendo de la caridad de algunos vecinos que conocían mi historia. No era una vida cómoda, pero era una vida digna. Había recuperado mi autorrespeto. Había demostrado que nadie, ni siquiera mi propia hija, me iba a faltar el respeto impunemente. Y había tomado control de mi futuro y de mi legado. El dinero que Soledad habría malgastado en lujos iba a ayudar a gente que realmente lo necesitaba. Un día llegó a la plaza un hombre mayor que se presentó como don Joaquín, presidente de la fundación que ahora iba a recibir mi herencia. Había escuchado mi historia y quería conocerme personalmente. Don Esteban, me dijo, lo que usted hizo es extraordinario, no solo por la generosidad de la donación, sino por la dignidad con que manejó una situación terrible. Su ejemplo va a inspirar a muchos ancianos que están pasando por situaciones similares. Don Joaquín me contó sobre la fundación. Ayudaban a ancianos abandonados por sus familias, les proporcionaban vivienda, comida, atención médica y, lo más importante, dignidad y respeto. Su gesto, me dijo, va a permitir que ayudemos a docenas de personas que están en situaciones parecidas a la suya. Gente que trabajó toda su vida para darle lo mejor a sus familias y que después fue abandonada cuando más necesitaba apoyo. Me sentí orgulloso de saber que mi dinero iba a servir para eso. Pero don Joaquín también me hizo una oferta que no esperaba. Don Esteban, me dijo, nosotros tenemos una casa para ancianos autoválidos. Gente como usted que no necesita cuidados médicos especiales, pero que necesita un lugar digno donde vivir. ¿Le gustaría venir a conocerla? Si le gusta, puede quedarse ahí. No sería caridad. Sería parte de los servicios que proporcionamos con donaciones como la suya. Usted sería un residente, no un beneficiario de caridad. Fui a conocer la casa y me encantó. Era un lugar limpio, cómodo, donde ancianos independientes podían vivir con dignidad. Cada residente tenía su propio cuarto pequeño pero privado. Había áreas comunes donde podían socializar, un taller donde podían mantener las manos ocupadas, un jardín donde podían cultivar verduras. Y lo más importante, había respeto. Los residentes eran tratados como personas, no como cargas. Era exactamente lo que yo necesitaba. Me mudé a la casa esa misma semana. Por primera vez en meses tenía un techo propio sobre mi cabeza, una cama limpia donde dormir, comida caliente todos los días y compañía de gente que entendía lo que había pasado porque ellos habían pasado por cosas similares. Había otros ancianos que habían sido abandonados por sus familias. Gente que había trabajado toda su vida solo para ser descartada cuando se volvieron inconvenientes. Nos entendíamos sin necesidad de explicaciones. En la casa también había un taller de carpintería. Don Joaquín me consiguió herramientas nuevas y yo volví a hacer lo que más me gustaba. Muebles pequeños, juguetes de madera, arreglos para la casa. Mis manos volvieron a tener propósito, y lo que hacía se vendía en ferias locales para recaudar fondos para la fundación. Era un círculo virtuoso. Yo hacía lo que amaba. La fundación recaudaba dinero para ayudar a más gente, y yo me sentía útil otra vez. Soledad vino a visitarme a la casa una vez. Llegó con cara de circunstancias, vestida de negro como si fuera a un funeral. El lugar se veía mejor de lo que había esperado. Había pensado encontrarme en condiciones deplorables para poder usar eso como argumento para que volviera con ella. Pero cuando vio que yo estaba cómodo, bien cuidado y aparentemente feliz, no supo qué decir. «Papá», me dijo, «este lugar está bien.
Pero no es lo mismo que estar con tu familia. Tenés razón, le respondí. No es lo mismo, es mejor. Acá me tratan con respeto. Acá nadie me dice que soy un estorbo. Acá nadie me escupe en la cara cuando pido ayuda. Acá soy valorado por quien soy, no por lo que puedo dar. Soledad trató una vez más de convencerme de que cambiara el testamento, pero ya no tenía los argumentos desesperados de antes. Ya no podía decir que yo estaba viviendo en condiciones miserables. Ya no podía usar la culpa como herramienta de manipulación. Simplemente seguía queriendo el dinero, y eso era muy transparente. Se fue de la casa esa tarde sabiendo que había perdido para siempre, que su codicia había destruido cualquier posibilidad de reconciliación real, y que los 500,000 pesos se le habían escapado de las manos por 30 segundos de crueldad que no podía borrar. Nunca más volvió a visitarme. Nunca más me llamó. Era como si hubiera decidido que si no podía tener el dinero, tampoco quería tener al padre, lo cual confirmó todo lo que yo ya sabía sobre sus verdaderos sentimientos hacia mí. Mis nietos vinieron a visitarme varias veces durante el primer año que viví en la casa. Sebastián y Camila eran buenos chicos, que no tenían culpa de los errores de su madre. Les expliqué por qué había tomado las decisiones que había tomado. Les conté sobre los valores que me habían enseñado mis padres, sobre la importancia de respetar a los mayores, sobre cómo las acciones tienen consecuencias, y sobre cómo había elegido usar mi dinero para ayudar a gente que realmente lo necesitaba en lugar de dárselo a alguien que ya tenía todo. Con el tiempo, las visitas de mis nietos también se espaciaron. Supongo que Soledad los presionó para que no vinieran más. O tal vez ellos mismos decidieron que era más fácil no involucrarse en el conflicto entre su madre y su abuelo. Lo entiendo. Son jóvenes y no quieren complicaciones familiares. Pero espero que algún día, cuando sean adultos y tengan sus propias experiencias de vida, entiendan por qué hice lo que hice, y espero que apliquen esas lecciones en sus propias relaciones familiares. He vivido en la casa de la Fundación durante 3 años. Han sido 3 años de paz, dignidad y propósito. Me levanto todas las mañanas sabiendo que tengo cosas que hacer. Trabajo en mi carpintería, ayudo a otros residentes con proyectos pequeños, participo en las actividades comunitarias, leo libros de la biblioteca, escribo cartas a otros ancianos que están pasando por situaciones similares a la que yo pasé. Es una vida simple, pero llena de significado. La fundación creció mucho gracias a mi donación y a otras que llegaron después. Ahora tenemos 2 casas para ancianos autoválidos, un programa de asistencia domiciliaria para gente que prefiere quedarse en sus propias casas, y un servicio legal gratuito para ancianos que han sido abandonados o maltratados por sus familias. Mi historia se convirtió en un símbolo de que los ancianos no tienen que aceptar maltrato solo porque son viejos, que pueden defenderse, que pueden recuperar su dignidad. Don Joaquín me dice que mi ejemplo ha inspirado a otros ancianos a tomar decisiones similares, a poner límites a familiares abusivos, a valorar su propio bienestar por encima de mantener relaciones tóxicas, a usar sus recursos para ayudar a gente que realmente los aprecia en lugar de dárselos a gente que los da por sentado. Es gratificante saber que mi experiencia dolorosa ha servido para ayudar a otros a evitar o superar situaciones similares. También me han llegado noticias sobre Soledad a través de conocidos del barrio. Aparentemente, su matrimonio con Ricardo está en crisis. Los problemas económicos que esperaban resolver con mi herencia nunca se resolvieron, y la presión de saber que habían perdido 500,000 pesos por su propia crueldad está afectando su relación. Ricardo la culpa por haber manejado mal la situación conmigo. Dice que si ella hubiera sido más inteligente, ahora tendrían ese dinero. No me alegra saber que están mal, pero tampoco me sorprende. Las relaciones construidas sobre codicia y conveniencia raramente duran cuando las cosas se ponen difíciles. He pensado mucho en estos años sobre las lecciones que aprendí de toda esta experiencia. La primera es que la dignidad no se negocia. No importa qué tan desesperada sea tu situación, nunca está bien aceptar que te traten como basura. La segunda es que la gente muestra su verdadero carácter cuando piensan que no tenés nada que ofrecerles.
Soledad fue cruel conmigo cuando pensó que era un viejo pobre. Solo cambió de actitud cuando supo del dinero. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente. La tercera lección es que el amor genuino no tiene condiciones. Si alguien te ama solo cuando les conviene, no te ama realmente. El amor verdadero aparece especialmente en los momentos difíciles, cuando estás vulnerable, cuando necesitas ayuda, cuando no tenés nada que dar a cambio. La gente que te ama de verdad va a estar ahí en esos momentos. Los otros van a desaparecer o, peor aún, van a tratarte mal. La cuarta lección es que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de tu vida. A los 64 años, yo pensé que mi vida estaba terminada después del robo, pero resultó que estaba empezando un capítulo nuevo. Un capítulo donde finalmente aprendí a valorarme a mí mismo y a exigir el respeto que merecía. La quinta lección es que el dinero puede ser una herramienta poderosa para enseñar lecciones importantes. Si yo hubiera sido realmente pobre como Soledad pensaba, ella nunca habría aprendido nada de todo esto. Habría seguido siendo cruel sin consecuencias, pero al saber lo que perdió por su crueldad, aprendió que las acciones tienen costos. Tal vez no cambió su carácter, pero al menos entendió que tratar mal a la gente puede ser muy caro. A los 71 años, estoy en paz conmigo mismo. Vivo en un lugar donde me respetan. Hago trabajo que me da satisfacción. Ayudo a gente que realmente lo aprecia. Y sé que cuando me muera, mi dinero va a seguir ayudando a ancianos que han sido abandonados por sus familias. No podría pedir un legado mejor que ese. Mi vida tuvo sentido, mis sacrificios sirvieron para algo, y mi dinero va a hacer el bien en el mundo en lugar de alimentar la codicia de alguien que ya tenía todo. Hay personas que me critican por lo que hice, que dicen que fui muy duro con Soledad, que los padres tienen que perdonar siempre, que la familia es sagrada, pero yo les pregunto a esas personas si ellas habrían perdonado que les escupieran en la cara cuando estaban pidiendo ayuda, si ellas habrían aceptado que les dijeran que eran un estorbo cuando más necesitaban apoyo, y cuando no saben qué responder, entiendo que nunca pasaron por lo que yo pasé. Es fácil predicar perdón cuando no te han humillado de esa manera. No me arrepiento de nada de lo que hice. Soledad tenía que aprender que escupir a tu padre tiene consecuencias, que la crueldad hacia los ancianos no va a ser tolerada, y que el dinero no cae del cielo solo porque te casaste con alguien o naciste en cierta familia. Se gana con trabajo, se merece con respeto y se pierde con maltrato. Fueron lecciones dolorosas para ella, pero necesarias, porque así es como funciona la justicia real. No siempre es amable, pero siempre es equitativa. Si hay algo que quiero que entiendan los que me escuchan es esto. No importa cuántos años tengas, no importa cuán vulnerable te sientas, no importa cuánto necesites la ayuda de otros, nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te quite la dignidad. Porque cuando perdés la dignidad, perdés una parte de vos mismo que es muy difícil de recuperar. Y la dignidad no se negocia, no se vende, no se sacrifica por conveniencia. Se defiende hasta las últimas consecuencias. Y a vos que me escuchaste hasta el final de esta historia, te digo algo. Si estás pasando por una situación parecida, si alguien en tu familia te está tratando mal, si te están haciendo sentir como un estorbo cuando vos diste todo por ellos, no te quedes callado, no aceptes el maltrato por miedo a quedarte solo, porque estar solo con dignidad es mejor que estar acompañado sin respeto, y recordá que la gente que te ama de verdad va a estar ahí en las buenas y en las malas. Los otros solo van a aparecer cuando necesiten algo. También quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para defenderte. Yo tenía 64 años cuando decidí que ya no iba a tolerar más maltrato, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Recuperé mi autorrespeto, encontré un lugar donde me valoran, y conseguí que mi dinero sirviera para algo bueno en lugar de para alimentar la codicia. Si yo pude hacerlo a mi edad, vos también podés hacerlo a la tuya. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Y contame si vos también tuviste que tomar decisiones difíciles para recuperar tu dignidad. Porque estas historias necesitan ser contadas, para que otros sepan que no están solos, y para que entiendan
que los ancianos no son desechables, que merecen respeto por todo lo que hicieron durante sus vidas y que tienen derecho a defender su dignidad sin pedir disculpas por ello. Porque al final del día, lo único que realmente nos llevamos de esta vida es el respeto que tuvimos por nosotros mismos. Y eso no tiene precio. Yo perdí una hija, pero gané mi dignidad. Perdí una herencia familiar, pero gané la satisfacción de saber que mi dinero va a ayudar a gente que realmente lo necesita. Y cada noche cuando me acuesto en mi cama limpia, en mi cuarto privado, en la casa donde me tratan con respeto, duermo tranquilo sabiendo que hice lo correcto. No hay sensación más valiosa que esa.